la civilización griega, el polis más importante va a ser Macedonia. ¿Por qué? Porque Macedonia va a empezar una política de extensión del territorio, una política de conquistas. ¿Qué gobernante va a empezar esta política de conquistas? Filipo II. A la muerte de Filipo II, su hijo Alejandro Magno, ya lo dijeron en la clase anterior qué significaba Magno, Magno el Grande, ¿no? Magnánimo, grandioso, grande. Su hijo Alejandro Magno va a continuar con esta política de expansión. Tanto así que va a llegar a conquistar la zona de Egipto, la zona donde se desarrolló Mesopotamia, donde se desarrolla Persia, la zona de la India. Todos esos territorios van a ser acogidos a esta gran cultura griega. ¿Qué significa acogidos? Que los griegos van a expandir su cultura, tanto al oriente como al occidente. Los griegos van a empezar a expandir. ¿Qué cultura tenían? Sus dioses, su idioma, su literatura, la filosofía, ¿no? Tan grande, tan fuerte era estos estudios que habían realizado los griegos, que nosotros lo hemos llegado a conocer gracias a la cultura de Bizancio, porque Bizancio, recuerden, polis griega, en la época de la Edad Media, empieza a tomar nuevamente estos conocimientos, ¿no? Y se empieza a conocer gracias a Bizancio, ¿ok? Entonces, mira, ve, con Alejandro Magno, Grecia se empieza a expandir, empieza a hacerse grande, empieza a extender su cultura. Más que conquistar territorio, más que anexar un territorio, empieza a llevar su cultura a otros pueblos. Por lo tanto, cuando está llevando su cultura a otro pueblo, a otro territorio, a ver, alguien tiene su micrófono activado. Bien. Cuando Grecia, ¿no? Cuando Alejandro Magno empieza a llevar la cultura de su pueblo a otros territorios a los cuales él anexó, estamos hablando de una helenización. ¿Ya? ¿Cuándo acaba esta grandiosidad de Grecia? ¿Cuándo llega a su fin? Cuando son conquistados por los romanos. Recuerden que cuando ustedes estudiaron el Imperio Romano, ¿no? Uno de sus grandes emperadores, ¿no? Octavio, empieza también a conquistar territorio y llega a dominar y llega a vencer a la famosa Cleopatra, descendiente de la dinastía de los Ptolomeos. ¿Y cómo, profesor, la dinastía de los Ptolomeos? La dinastía de los Ptolomeos se encontraba acá en Egipto. En Egipto. Y Alejandro Magno, cuando conquista esta zona de Egipto, deja como gobernante a su fiel amigo Ptolomeo. Y ahí se inicia la dinastía de los Ptolomeos. Cuando Octavio conquista, pues se acaba, ¿no? Esta independencia de Egipto y pasa a poder de Roma. Los romanos conquistan Grecia. Pero Grecia va a hacer algo mucho más importante con Roma. Mira, Roma va a conquistar a Grecia militarmente, se va a apoderar de su territorio. Pero Grecia va a dominar a Roma ¿en qué? En el pensamiento. Los romanos se van a apoderar, van a tomar la forma de vida de los griegos, sus costumbres, su amor a la filosofía, su amor a las artes, su amor a la literatura. Y todo ello es copiado por los romanos. Entonces decimos que hay una colonización por ambos lados, que hay una conquista por ambos lados. Los romanos militarmente conquistan a Grecia, pero Grecia va a conquistar al otro pueblo en cuanto pues el otro pueblo va a tomar sus formas, ¿no? De expresión del arte, de la cultura. Y ahí tenemos nosotros el fin de la cultura griega. Pero, para que no se nos duerma Aymar, que está con pereza por ahí, vamos a empezar con él y su investigación de Atenas. ¿Ya? Muéstrame, Aymar, qué es lo que ha trabajado usted.
Entonces, una vez que has terminado aquí tu cuadrito, vamos a trabajar nosotros Atenas. Perdón. A ver, Atenas. Muéstreme, Aymar, dígame, ¿qué ha investigado usted de Atenas? Antes de empezar a trabajar lo que tengo yo ahí en la pantalla, tú vas a trabajar lo que vamos a colocar aquí en la pizarra, porque es la investigación suya. ¿Ok? Entonces tenemos, primera folio que vamos a estudiar, Atenas. Como subtítulo, Atenas. Dígame más. Primer dato. No te escucho, Iván. Su capital es Grecia. Capital de Atenas, Grecia, no. Atenas es la capital de Grecia. En la actualidad, Atenas es la capital de Grecia, ¿cierto? En la actualidad. ¿Ya? En la actualidad. Hoy, actualmente, Atenas es capital de Grecia. Atenas es la capital de Grecia. André Me Ramírez. confundí, Miss. André, vamos contigo, André. Miss, ¿fue un Estado democrático, civil y liberal? Muy bien, entonces tenemos otro punto que han investigado, un Estado democrático. Muy bien, un Estado democrático. Muy buena esa idea también, porque decimos que la democracia nace en Atenas. Por lo tanto, hay preguntas de admisión que vienen consideradas de esta manera, ¿no? Cuna de la democracia. ¿Cuál es la cuna de la democracia? Atenas. Y si me dan culturas, ¿no? Como alternativas, me ponen Roma, Egipto, Mesopotamia, me ponen India, me ponen China, me ponen Grecia. Cuna de la democracia, Grecia. Pero si me ponen polis, me ponen civilizaciones como alternativas, cuna de la democracia, Atenas. ¿Ok? Muy bien. Otra alternativa, Jefferson. Perdón, otra idea, Jefferson. Fue la capital más antigua de Europa. Ya, exacto. Es considerada la capital más antigua. Recuerden que en los estados anteriores, en las civilizaciones anteriores, nosotros habíamos estado trabajando. Egipto, Nomos, cada uno con su capital diferente, ¿no? Acá llega a establecerse Atenas como la capital, ¿ok? A ver, aquí colocamos capital más antigua. Capital más antigua. ¿Quién más tenemos por acá? ¿Quién quiere participar, chicos? A ver. Active su micrófono, si quiere hablar. Ya, a ver, ya. Hugo, ya. Grandes aportes en la literatura, teatro, filosofía, matemáticas, etcétera. Ya, entonces Atenas nos brinda, Atenas brinda a la humanidad, Atenas brinda a la historia, grandes aportes. Grandes aportes. ¿En qué? En filosofía, recuerden al famoso Aristóteles, Platón, filósofos. En filosofía, en las artes, ¿no? En la arquitectura, las famosas construcciones, ¿no? El dórico, el jónico, el corinto, son formas, ¿no? De construcción arquitectónica. ¿Quién más tenemos por acá? A ver. La abolición de la esclavitud. Ajá, muy bien. Atenas, me dice Fabiana, viene el nombre de la diosa Atene. Ajá, muy bien. Exacto. Entonces tenemos acá una abolición de la esclavitud. Esclavitud. Su nombre viene de la diosa Atenea, Palas Atenea, ¿cierto? Su nombre de Palas Atenea. Cuenta un mito, el mito griego, ¿no? Que Palas Atenea, la diosa. A ver, ¿quién sigue por acá con su micrófono prendido?
Ya, vamos un ratito para quedarnos un ratito, Freddy, un ratito, aquí, con el nombre de Palas Atenea, ¿ya? Me dice el mito griego que Palas Atenea va a luchar con el gran Poseidón y ella va a lograr vencer, y por eso en ese lugar se va a construir el famoso Acrópolis, ¿no? La famosa Acrópolis, el lugar donde se va a venerar a Palas Atenea. Y en la época de Pericles, no se le ocurrió mejor idea a Pericles que permitir que en su pueblo se dé el auge tanto para lo que hemos mencionado, ¿no? Todas las artes, todas las filosofías, todas las ciencias, para venerar a Palas Atenea, ¿ya? Muy bien, Freddy, dime. Ya que en Atenas el sistema de educación estaba muy desarrollado y enfocado a las artes, ciencias y letras, y el sistema de leyes estaba muy desarrollado y se encontraba estricto. Muy bien, un buen punto también. Entonces, acá la educación era muy importante, ¿no? Se tenía en cuenta la educación, importantísimo. Mientras que en Esparta se fortalecía a la persona, ¿no? Con la fuerza militar, se le enseñaba a pelear, se le enseñaba a pelear, se le enseñaba a luchar desde muy, muy tiernito. En cambio acá, la educación era muy importante. ¿Qué más, aparte del desarrollo intelectual? El desarrollo en el deporte. En Atenas se desarrolló y se hizo mucho hincapié al deporte. Ajá, sí, Fabiana me dice que se creó la democracia, ya lo hemos visto acá, ¿no? Se crea la democracia. También se tuvo en cuenta el deporte. Y aquí vienen los famosos, de esta época vienen los famosos Juegos Olímpicos. ¿Ya? Entonces, eso que está en la pizarrita, ajá, los Juegos Olímpicos, vas a poderlo trabajar en tu cuaderno, ¿ok? Anotas. ¿Alguien tiene otra idea diferente a lo que tenemos aquí? Su centro Sí. arqueológico, Miss. Ajá, Ariana también me está diciendo justo lo mismo, que es una ciudad rica en restos arqueológicos, ¿sí? Es una ciudad con muchos restos arqueológicos, con mucho que estudiar, ¿sí? Así que ya saben, vuelvo a reafirmar, ahí está su punto de viaje, promoción 2021. ¿Ya? Muy bien, ¿avanzamos? Una vez que llegaste aquí, vamos a trabajar lo que yo tengo acá en la pantalla. Lo que yo tengo en la pantalla. ¿Ya terminaron lo de la pizarra? Porque necesito sentarme para poderles explicar lo de la pantalla. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿dónde surge Atenas? Atenas surge en la península del Ático. Ya lo mencionamos anteriormente. Atenas surge en la península del Ático. ¿Cómo era la sociedad ateniense? Este cuadrito debe estar también en tu cuaderno, ¿ya? Mientras yo te lo voy explicando, ve trabajándolo despacio. ¿Cómo era la sociedad ateniense? Era una sociedad estratificada. ¿Qué significa sociedad estratificada? Que estuvo dividida en clases sociales. También puedo decir que fue dividida en estamentos sociales. Un estamento es una clase social. Por ello afirmamos que Atenas fue una sociedad estratificada. ¿Qué clase social tuvo Atenas? Teníamos a los ciudadanos, llamados los eupátridas, los metecos, que eran todos los extranjeros, los esclavos, llamados eugitas, y a las mujeres. Profesora, ¿y por qué usted ha colocado a las mujeres así sin ningún numerito que siga no la flecha de la sociedad? Porque la mujer no tenía ni voz ni voto en este momento.
no era considerada para participar dentro de ninguna actividad, ni política ni social. ¿Okay? La mujer y los extranjeros y las mujeres eran apartados. Pero peor que los extranjeros, las mujeres. Las mujeres estaban dejadas de lado de toda participación política y social. Muy bien. ¿Todos llegaron hasta ahí? Eso es en cuanto a la sociedad ateniense. Esta sociedad estuvo dirigida, fíjate, por diferentes grupos. Esta sociedad estuvo dirigida por diferentes grupos, pero a la cabeza siempre se encontraban los ciudadanos libres. Los ciudadanos libres eran aquellos descendientes de los jonios. Recuerda que hablábamos nosotros que esos pueblos jonios, dorios, aqueos, se fueron posesionando de estas islas y de este territorio de la península del Peloponeso, la península del Ática, ¿no? Se fueron ubicando ahí. Entonces, en la península del Ática, acá corrijan, acá no es Ático, acá es Ática, chicos, ¿ya? Aquí mira, península del Ática. ¿Ya? Bien, en la península del Ática se va a ubicar este grupo llamado los jonios. Y los descendientes de los jonios van a ser esos ciudadanos considerados en Atenas ciudadanos libres. Y son estos, los ciudadanos libres, los que van a tener el poder en Atenas. Son los ciudadanos libres, los descendientes de los jonios, los que van a dirigir el gobierno ateniense. Y ese gobierno ateniense ha pasado por diferentes momentos, ¿no? Ha habido una monarquía, ha habido aristocracia, ha habido una timocracia, gobierno de los comerciantes, ha habido una tiranía también, hasta que se llegó a la democracia. Y lo máximo, pues, en Atenas y en Grecia, ¿no? La democracia. ¿Cómo estaba organizado ese gobierno? De la siguiente manera. Había un bulé. ¿Qué cosa era el bulé? Consejo de los 400. Por debajo de la bulé se encontraba la asamblea pública llamada la eclesía. La asamblea pública llamada la eclesía. Esta asamblea se encargaba de ratificar todas las decisiones que se tomaban acá en la bulé. La asamblea aceptaba o rechazaba las decisiones que tomaba el Consejo de los 400. ¿Ya? ¿Cómo? Se sometía a votaciones. Entonces, desde esta época nos viene este sistema de elección por medio de votaciones. Desde la decíamos, continuábamos, ya teníamos a la bulé, tenemos a la eclesía, tenemos al arcontado formado por los arcontes. ¿Quiénes eran los arcontes? Eran aquellos que tomaban las decisiones políticas, ¿ya? Como por decir ahora el poder ejecutivo. Ahí tenemos nosotros al arcontado. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No nos olvidemos que Atenas es considerada la cuna de la democracia. Bueno. Sí, Jaramillo, te vuelvo a aclarar, somos un país democrático. Es por eso que ustedes se están formando para en algún momento elegir a sus autoridades. O de repente, de este grupo va a surgir la próxima autoridad, ¿cierto? Presidente del Perú. No podremos. Bueno, vamos a dejar un ratito el amor a... Creo que ustedes son Vizcarra lovers, ¿no? Sí va a haber práctica.
Bueno, vamos a dejar un ratito de lado a los Vizcarra lovers y vamos a trabajar la práctica. Profesora, ¿y no vamos a hacer Atenas? Sí, vamos a trabajarla. Ajá, vamos a trabajar Atenas, pero en otra clase. ¿Ya? Atenas y el siglo de Pericles lo vamos a ver en una próxima clase. Ojalá que ya podamos estar terminando esto para poder trabajar economía. Bien, vamos a hacer la práctica. Te voy a compartir la práctica. Vamos a compartirte la práctica. A ver si la tengo. Acá está la práctica. A ver. ¿Dónde tenemos la práctica? Acá está. Ya. Ahí está la práctica. Muy bien. Primera pregunta. Primera pregunta. ¿A quién le lanzamos la primera pregunta? ¿Qué tal, Valentino? Lea y me da la respuesta. El apogeo político y cultural de las artes y las letras en la antigua Atenas es conocido como el periodo helenístico. Apogeo político y cultural. Las artes, las letras, la filosofía, la arquitectura. ¿En qué momento se dio en Atenas? A ver, ¿quién le ayuda a Valentino? ¿Quién le ayuda? En el ciclo de Pericles. En el siglo de Pericles. Ah. Sí, en el siglo de Pericles. Ahí se dio el auge es apogeo. La época magnánima, la grandiosidad, el esplendor de Atenas en el siglo de Pericles. Pasamos a la 2. A ver, la 2. ¿Quién tenemos por acá? Ivanita. Lee, Ivana. En las guerras médicas, la principal causa que enfrentó a griegos y persas fue... ¿Qué buscaban los griegos y los persas? ¿Por qué se enfrentaron? ¿Por qué se pelearon? ¿Por qué se fueron a la guerra? ¿Qué querían los griegos y los persas? El control comercial del Mediterráneo. El control comercial del Mediterráneo. Muy bien, Ivana. Ahí tenemos ya la pregunta 2 con la respuesta A. ¿Ok? Copien la pregunta, solo la respuesta. De todas maneras, yo les voy a mandar al grupo esta práctica, ¿ya? De todas maneras, se lo voy a mandar. Por si acaso por ahí alguien se atrasó. Número 3, ¿a quién se lo damos? Señor André. André. En las guerras del Peloponeso se enfrentan Atenas y Esparta, representados dos sistemas políticos, los cuales eran respectivamente... Ya. Atenas, ¿qué gobierno tuvo? Atenas tuvo, ¿cómo se llama? Democracia. Democracia, exacto, muy bien, la democracia y la aristocracia, ¿cierto? Muy bien. Me está diciendo que me queda 9 minutitos, creo, sí. Ya. Vamos con... ¿A quién le damos? La 4. ¿Qué tal a Carlos? Carlos 4. El helenismo, como resultado de las grandes campañas de Alejandro Magno, fue la unificación de las polis griegas a un imperio. ¿La alternativa? No. Cuando Alejandro Magno empieza a conquistar territorios, ¿qué hace? ¿Solamente se dedica a someter al pueblo o lleva su cultura hacia todos estos pueblos? Perdón, la fusión cultural de Grecia con el Oriente. ¿La? No sé.
La La C. C, La la C. fusión cultural de Grecia con el Oriente. No hay una fusión, lleva simplemente esa cultura, toma. Entonces me dice que hay una occidentalización de la La E. cultura oriental. La E. Exactamente. Sí, exacto. A ver, ¿quién quiere leer las 5? Vamos a escribir un poquito acá. La E. A ver. ¿Quién quiere hacer las 5? ¿Quién se pelea por las 5? Ah, las 5 la voy a hacer yo. ¿Ya? Yo me peleo por las 5. Yo les voy a dar el dato de las 5. El hallazgo de la llamada máscara de Agamenón. ¿Recuerdan que ustedes han estudiado, han leído a Agamenón? ¿Dónde? Literatura. Recuerden al profesor Solís, a ver, cuando han estudiado a Agamenón. A ver, por aquí alguien está recordando. ¿Quién me dice? Ah, ya. ¿Recuerdan cuando estudiaban las guerras? Bueno, la guerra de Troya, la Ilíada, la Odisea, ¿no? Esta es la famosa llamada época o edad oscura de Grecia, ¿no? De la cual no hay mucha evidencia histórica. Pero, ¿qué sucede? Mira, se logra hallar esta máscara de Agamenón, se ha encontrado las ruinas de Troya. Entonces, este objeto arqueológico de la máscara de Agamenón fue descubierto en la Acrópolis de Micenas, ¿no? En el territorio de Micenas, ahí se descubrió esta máscara de Agamenón en el año 1876. ¿Quién fue el arqueólogo? Henry Schliemann. Ajá, ahí lo tenemos. La alternativa C, que fue quien descubrió la máscara de Agamenón y además descubrió también los restos o ruinas de Troya. Muy bien, vamos a las 6. ¿Quién quiere leer las 6? Moisés, ¿qué tal las 6? La consecuencia principal de las guerras médicas fue Recuerden que las guerras médicas se dieron entre griegos y persas. Entonces, ¿qué consecuencia tuvo estas guerras médicas? ¿Quién iba a la guerra? Esparta. Esparta descuidó muchísimo, ¿no? A su pueblo. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia principal de estas guerras médicas? ¿Mm? La D. El desarrollo comercial, no. Como Esparta, exacto, la supremacía de Atenas sobre los demás estados griegos. Como Esparta era la polis que iba a luchar, Atenas no. Entonces, Atenas se dedicó ¿a qué? A cultivar el arte, a cultivar la ciencia, y empezó a surgir como la polis más importante de todos los estados griegos. Y ahí tenemos la respuesta de las 6. Vamos a ver si tengo alguna otra pregunta. No, ya no hay otra. Ahí está, hasta las 6 nomás. ¿Ok? ¿Todos llegaron hasta ahí? ¿Hay algún problema que no han terminado? Ah, ¿cuál era la 6? Me está preguntando. Volvemos a repetir, volvemos a explicar las 6, porque no es solamente que yo te dé la respuesta y tú lo marcas. La consecuencia de las guerras médicas. ¿Quiénes fueron a las guerras médicas? Los griegos y los persas. Pero representando a los griegos, ¿qué polis iban? La polis espartana. Como la polis espartana iba a la guerra, Atenas pudo salir adelante. ¿Por qué? Porque empezó a cultivar el arte, la ciencia, la letra, y entonces se hizo grande. Y ahí tenemos como consecuencia de las guerras médicas la supremacía de Atenas. Atenas se va a llegar a convertir en la polis más importante de todos los estados griegos. Muy bien, ¿terminamos? No se preocupen si no lo han trabajado toda esta práctica. La idea es que lo hayan entendido para cuando llegue la práctica a tu grupo del WhatsApp, entonces lo vas a poder trabajar, ¿ya? Muy bien, se nos agota el tiempo, jóvenes. Voy a dejar de compartir esto.
Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? ¿No? ¿Todo bien? Belén, ¿todo bien? Sí. Aymar también, ¿cierto? Bien, jóvenes. Ahí nos vamos a quedar. No te olvides, el día domingo saluda a tu mamá. Dale un saludo de mi parte, que tenga feliz día. Ok. Nos vemos. Hasta la próxima semana.